Mi nombre es Juan, tengo 72 años y trabajo como limpiadora en un hospital público en Iztapalapa, Ciudad de México. Ya he limpiado tanta sangre, tanto llanto, tanta indiferencia, que a veces pienso que el suelo guarda más secretos que los propios médicos. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto a alguien reírse en tu cara solo porque pensó que eras demasiado pobre para estar allí? Y no fue en un mercado o en un autobús, fue dentro de un hospital caro, donde la gente de traje pisa mármol pulido y piensa que solo los que tienen dinero tienen derecho a vivir. Ese médico me miró como si fuera un insecto, pero dejó de reírse cuando abrí mi vieja bolsa, y lo que había dentro congeló el aire de esa recepción. Si alguna vez te has sentido más pequeño, invisible, o has sido tratado como basura por personas que piensan que son superiores, entenderás lo que he experimentado. Porque esta historia no es solo mía, son todos los que alguna vez han tenido que tragarse la humillación en silencio. Hoy verás cómo un viejo limpiador se convirtió en la mayor lección de vida dentro del hospital más arrogante de México. Porque el mundo puede ignorarnos, hasta el día en que abrimos la bolsa. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No era la primera vez que me miraban con desprecio, pero era la última vez que lo dejaba sin respuesta. Estaba sentado en la recepción de un hospital en Polanco, donde incluso el aire parece más caro, con mi ropa sencilla y mi viejo bolso en mi regazo. El director apareció con una sonrisa burlona y dijo en voz alta frente a todos: «Debes estar perdido. Este hospital no pertenece al ayuntamiento». Todos se rieron, pero cuando abrí mi bolso y comencé a sacar lo que había dentro, a nadie más le hizo gracia. El silencio tomó el lugar de la arrogancia y los rostros cambiaron como quien ve un fantasma. Ahora, antes de continuar, quería pedir algo desde el fondo de mi corazón. Si alguna vez has probado la humillación, si alguna vez te han mirado con recelo por tu ropa, tu edad o tu profesión, acompáñame en esta historia. Deja tu like, suscríbete aquí al canal, no por vanidad, sino porque contar esto es difícil, y cada apoyo que recibo aquí me hace sentir que no estoy solo. Iremos juntos hasta el final, porque hay cosas que solo entienden los que han vivido. Y viví. Camila siempre ha sido el sol en mi casa. Desde muy joven, esa chica tenía una luz diferente. ¿Saber? Era uno de esos niños que escucha más de lo que habla, que ayuda sin que nadie se lo pida. Cuando perdió a su madre en ese maldito accidente, solo tenía 4 años, y fue allí donde decidí que iba a vivir por dos, para mí y para ella. Lo levanté lo mejor que pude, entre un turno y otro, entre una lonchera calentada en la vieja estufa y los cuadernos que ayudé a organizar al final del día. Cuando me dijo que quería estudiar enfermería, mi corazón casi no cabía en mi pecho. Pensé, ella cuidará de personas como yo, pero con un título. Pero la vida... la vida tiene estas puñaladas que vienen por detrás. Comenzó con dolor de cabeza, luego mareos, luego un desmayo en medio del autobús. Corrí al Hospital General con ella en brazos, tal como corría hace 15 años cuando se cayó de su bicicleta y se raspó la rodilla. Pero esta vez no fue un rasguño, no era cosa de niños. Los médicos pidieron pruebas, luego otras pruebas, luego dijeron que esperaran el resultado. Me senté a su lado en esa habitación helada durante casi 5 horas. Cuando el médico regresó con los ojos bajos, lo entendí. No tenía que decir nada, pero lo hizo. Es un tumor, en la parte frontal del cerebro, de rápido crecimiento. Solo pude tomar su mano. Miró hacia adelante, sin pestañear, como si hubiera dejado su cuerpo allí y se hubiera ido a otro lugar. ¿Hay cirugía?, pregunté. Lo hay, pero es complejo, caro, delicado, y por el sistema público puede llevar tiempo. Demorar. Esa palabra, hablan como si el tiempo fuera una cola bancaria. Pero cuando la vida de tu nieta está en juego, cada día es un grito. Empecé a vender todo lo que tenía.
El viejo coche que usaba para llevarla a clase, la televisión en la sala, los anillos de boda que guardaba envueltos en un paño dentro de una caja de madera. Tomé un préstamo, uno de esos que sabemos que nunca pagaremos. Pagué por una resonancia magnética en el acto. Luego, un neurólogo privado que me vio en una oficina que parecía más un hotel. Miró los exámenes con el ceño fruncido, hizo algunos rasguños en un papel y dijo: si no lo opera pronto, puede perder la visión. O peor. Regresé a casa con la cabeza explotando. Camila me estaba esperando sentada en el sofá con una taza de té. Me miró y preguntó solo con los ojos. Y yo no tuve el coraje de decirlo. Simplemente la abracé. Me quedé allí, en silencio. El mismo silencio que cuando enterré a mi hija. Igualmente. ¿Sabes? Hay un momento en la vida en el que no solo sentimos tristeza, también se siente enojado. Enojo por haber hecho todo bien y seguir viendo sufrir a los que amamos. Y aún más, ira por no poder hacer nada, porque por mucho que limpiara el hospital, lavara el piso de la sala de operaciones, sabía que con un uniforme de limpiador era invisible para ese mundo de batas blancas y nombres complicados. Pausa en la narración. A veces me pregunto, ¿por qué la vida castiga más a los que han sufrido tanto? ¿Por qué los buenos, los que nunca han pedido nada, son siempre los primeros en ser olvidados? Si alguna vez has tenido esta sensación, si alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado, ¿por qué yo? Comenta a continuación con un solo «lo he vivido» o «es verdad». Porque esta no es solo mi historia, es la de muchas personas que ya se han tragado las lágrimas para no asustar a sus seres queridos. Volver a contar historias. Seguí trabajando. Cada noche que llegaba a casa del servicio, Camila estaba un poco más débil, pálido. La chica que corría por la casa se arrastró hasta la silla. Ella todavía me sonreía, tratando de protegerme de su dolor. Pero lo hice. Y me dolió más que a ella, estoy seguro. Empecé a investigar. Usé mi viejo teléfono celular para ver videos, leer artículos, buscar historias de personas que vencieron al cáncer. Aprendí palabras que nunca imaginé que conocería. Glioblastoma, craneotomía, biopsia estereotáctica. En el trabajo, cuando terminaba el turno, barría más lentamente, solo para escuchar a los médicos hablar en las habitaciones. Tomé nombres, escuché protocolos, mantuve todo en mi cabeza. Nadie se dio cuenta, porque para ellos yo era solo el viejo con la escoba. Pero por dentro estaba armando un plan, y fue allí, entre una limpieza de quirófano y otra, que escuché sobre un hospital en Polanco, caro, moderno, donde incluso los políticos operaban, y apareció un nombre, Dr. Álvaro Cienfuegos. Neurocirujano de renombre, frío, arrogante, pero con las manos más precisas del país, dijeron. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Simplemente no sabía cómo todavía. Pero una cosa he aprendido a lo largo de mi vida. Aquellos que guardan silencio también mantienen el poder. Y lo que estaba a punto de hacer era demostrar que detrás de un simple uniforme puede haber una revolución. Ahora, ¿crees que me escucharía? ¿Un limpiador que pide una cirugía para su nieta en un hospital donde incluso respirar parece tener una tarifa? La respuesta llegó al día siguiente, y vino en forma de risa. Pero lo que no sabía es solo que no había ido allí con las manos vacías. Espérame en la siguiente parte, porque fue ese día que el mundo se puso patas arriba. Esa semana, con los exámenes en la mano y la urgencia corriendo por mis venas, comencé a tocar puertas que parecían de concreto. Llamé a todo lo que es una fundación de salud que encontré en el folleto en la recepción del hospital. Envié un correo electrónico con la ayuda de un chico del cibercafé de la esquina, y nada. Ni una respuesta, ni un veamos, ni un lo sentimos mucho. Nada. Silencio. Y lo peor no es el silencio del vacío. Es ese silencio el que te responde sin decir, no importas. Todavía probé el Instituto Nacional de Neurología, ese grande, con filas de pacientes en la acera y paredes de vidrio.
Esperé de pie casi 5 horas, hasta que una niña me dijo que, sin una indicación o acuerdo político, Camila tendría que esperar en la fila común, una cola donde el tiempo no corre, se evapora. Salí de allí sintiendo que el mundo era una fiesta donde la gente pobre solo viene a limpiar. Al día siguiente, fui a trabajar en el turno de noche en el hospital. Estaba limpiando la sala de descanso de los médicos, aquella donde piensan que la limpieza no tiene oídos. Había 3 médicos allí, hablando en voz alta, riéndose del caso de un hombre que rogó por la cirugía de su hijo. «Si no tienes seguro, puedes preparar el funeral», dijo uno de ellos. La risa fue general. Me congelé. Me detuve con la escoba en el aire. Mi cuerpo estaba quieto, pero por dentro era como si una presa se estuviera agrietando. Y cuando volví un poco la cara, vi el nombre bordado en su abrigo, Dr. Álvaro Cienfuegos. En ese momento no dije nada. Terminé de limpiar, cerré la puerta con cuidado y me fui. Pero en el camino de regreso, por las oscuras calles de Iztapalapa, solo un pensamiento me acompañó. Era él, el mismo nombre que había escrito en los papeles que traje de la investigación, el famoso neurocirujano, el hombre que pudo salvar a mi nieta y que se reían de la muerte de otros como si escupieran en el suelo. Sabía que el mundo siempre nos había tratado como invisibles. Aprendí esto desde una edad temprana, cuando era niño, caminando descalzo entre los mercados. Pero ahora era diferente. Ahora la humillación tenía un nombre, tenía una cara y tenía una dirección. Y lo peor, se rió. Y ese día decidí que mi silencio ya no iba a ser cobardía, iba a ser estrategia. Regresé a casa y me senté en la cocina oscura, con manos temblorosas en mi regazo. Camila durmió en la habitación, y miré la mesa vacía, recordando todas las veces que me tragué las ofensas con una sonrisa, solo para mantener mi dignidad. Pero ahora ya no era para mí, era para ella. Y cuando es para aquellos que amamos, la fuerza proviene de donde ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces comencé a preparar lo que se convertiría en el gesto más grande de mi vida. Pero antes, necesitaba abrir un cajón que no había tocado en décadas. Y lo que había dentro de ella podía cambiarlo todo. ¿Alguna vez has escondido un secreto durante tanto tiempo que incluso olvidaste que existía? Porque estaba a punto de recordar el mío. Y tenía el peso exacto de lo que mi nieta necesitaba para mantenerse con vida. Esa noche, después de escuchar las burlas del doctor Cienfuegos, llegué a casa y me senté en la oscuridad de la cocina. Ni siquiera encendí la luz. El silencio de la casa parecía hablarme, como si mi esposa estuviera allí, sentada en la silla de madera donde solía tomar café conmigo, susurrando lo que ya sabía. «Es ahora, Juan». Me quedé mirando ese viejo cajón en el armario durante unos minutos. Recordé cuando lo instalé, todavía con mi hija viva, con Camila gateando por la casa. Le gustaba esconder los juguetes allí. Pensaba que nadie los encontraría. Poco sabía ella que, con el tiempo, sería yo quien escondería algo mucho más valioso allí. Abrí lentamente. En la parte inferior, envuelto en una tela de franela que pertenecía a mi esposa, había un sobre grueso y amarillento, y junto a él un viejo cuaderno con notas hechas a lápiz. Ese era mi secreto, mi plan silencioso de supervivencia. Hace años, cuando limpiaba el edificio de una compañía petrolera en el Paseo de la Reforma, barría y escuchaba. Los hombres de traje hablaban en voz alta, pensando que un conserje era como una pared. No oye, no piensa, no habla. Pero escuché, y prestó atención. En ese momento se hablaba mucho de Pemex, de la posibilidad de salir a bolsa, de comprar acciones antes de que explotara. Un día encontré un informe interno, destrozado, en el bote de basura con un pronóstico de crecimiento y expansión. Mantenido. Investigado. Le pregunté discretamente a un contador amigo de un conocido y él dijo, «Puede ser una oportunidad, pero es arriesgado». Y pensé, toda mi vida ha sido un riesgo. Empecé a comprar lentamente, 10 pesos aquí, 20 allá.
Cada vez que me sobraba del mes, lo cambiaba por acciones. Y así acumulé, durante décadas, una pequeña colección de piezas de empresas que nadie imaginó que tendría un viejo hombre de la limpieza. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera para mi esposa, ni siquiera para mi hija, mucho menos para Camila. No fue por vergüenza, era para protegerse, porque las personas como nosotros, cuando demuestran que tienen algo, terminan perdiendo más de lo que ganan. Y en el fondo, lo guardé por un momento que esperaba que nunca llegara, pero llegó. Abrí el sobre y comencé a contar, revisar los registros, actualizar mentalmente los valores. Incluso con los altibajos del mercado, incluso con las crisis, las acciones se habían apreciado mucho. Tenía suficiente para pagar la cirugía, la hospitalización, los exámenes y todavía me sobraba. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de qué hacer con él, porque cuando eres invisible durante tanto tiempo, comienzas a darte cuenta de que el dinero, por sí solo, no compra respeto. No solo quería pagar la cirugía de Camila, quería hacerlo de una manera que recordaran, que entendieron que el anciano de la escoba vio, oyó, pensó, que el mundo necesitaba, al menos una vez, tragarse su propio prejuicio. Cerré el sobre, respiré hondo y miré a través de la rendija de la puerta entreabierta. Camila dormía profundamente, con el pelo extendido sobre la almohada, su expresión cansada pero serena, y me susurré a mí mismo, «Vas a vivir, hija mía, incluso si tengo que poner este mundo patas arriba». A partir de entonces todo cambió dentro de mí. Fatiga de espalda, dolor de manos, sueño acumulado. Todo se convirtió en combustible, porque cuando un abuelo decide salvar a su nieta, no hay sistema, no hay arrogancia, no hay hospital de lujo que pueda soportar la fuerza de un amor como este. Todavía no sabía cómo me recibirían en el hospital de Polanco, pero ya había decidido que no me dejaría llevar por las palabras. Yo iría con actitud. Y con ese viejo bolso de cuero que me regaló mi esposa antes de morir. Ella siempre decía, «Este bolso te acompañará en los momentos más importantes». Y tenía razón. Ahora, ¿crees que seguirían riéndose cuando vieran lo que había dentro de ella? Bueno, prepárate, porque su risa estaba a punto de morir en medio de sus gargantas. Me desperté temprano ese día, como siempre. Preparé mi café con leche y pan duro, como lo había hecho todas las mañanas durante años. Pero esta vez algo fue diferente. No fui al hospital a trabajar. Iba a enfrentarme a una pared. Me puse mi uniforme limpio pero gastado, los mismos pantalones raídos y la misma blusa azul con mi antigua insignia, sin nombre, solo un número. No llevé bolsas, no llevé a nadie. Solo la vieja bolsa de cuero, pesada como nunca antes. Dentro de él, el valor de la vida de mi nieta. Tomé el metro hasta el barrio del Pedregal. Hay otro mundo. Las calles no tienen agujeros. Las ventanas de los edificios reflejan el cielo despejado y el olor del aire acondicionado parece más importante que el aire en sí. El hospital era enorme. Puertas automáticas, pisos brillantes, recepción con plantas caras y recepcionistas que parecían modelos de revista. Entré tranquilamente, sin prisa, me acerqué al mostrador y esperé. La chica me miró con sospecha antes de que dijera una palabra. Cuando finalmente hablé, con todo el respeto del mundo, «Buenos días, necesito hablar con alguien de neurocirugía. Se trata de una operación para mi nieta». Ni siquiera me dejó terminar. Se volvió hacia un lado, llamó a su colega y susurró algo. Luego me miró con una sonrisa forzada y soltó. «Si es por caridad, le diré que aquí no lo hacemos, señor». Mi corazón se apretó, pero no lo demostré. Agradeció. Bajé los ojos. No insistí. Un médico pasó en ese momento. Alto, joven, con una bata blanca y se rió. Se rió a carcajadas. «Estás perdido, papá. El centro de salud está a 3 cuadras». La recepcionista se rió. La sala se rió. Y me sentí como ese pobre niño de la infancia otra vez, pidiendo dinero en la panadería y escuchando las mismas risas. Pero esta vez
Esta vez había algo diferente. Me fui sin decir nada más. Caminé lentamente hacia un banco del parque en la esquina. Me senté y observé. Los autos que pasaban, los hombres de traje, las mujeres con bolsos que costaban más de un año de alquiler. La ciudad rica vivía como si yo fuera invisible. Pero mi mente, mi mente estaba más viva que nunca. Sabía que no me veían, pero vi a cada uno de ellos. Y fue allí, sentado en ese banco donde establecí el plan. Iba a volver, no para mendigar, no para pedir un favor. Iba a volver para mostrar lo que nadie esperaba. Iba a hacer que recordaran a ese anciano por el resto de sus vidas. Porque detrás de mi uniforme gastado había una historia, y dentro de esa bolsa había más que dinero. Había años de silencio acumulado, listos para explotar. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte, porque la parte más difícil fue no entrar en ese hospital. Eso es lo que vino después. Y no te imaginas lo que pasó cuando finalmente conocí a ese doctor Cienfuegos. ¿Quieres saber cómo te fue? Así que sígueme, porque el juego apenas comenzaba. Llegué a casa con el corazón en llamas, pero con la cabeza fría como siempre. La humillación que sufrí en ese hospital de lujo no me destruyó. Ella me despertó. Fui directamente al fondo de la habitación, donde había una tabla suelta en el suelo. Me levanté con cuidado y saqué la caja de madera que había estado escondida allí durante años. Esa caja ya había visto polvo, goteras, termitas, pero conservé algo que el tiempo nunca ha podido erosionar, mi esperanza silenciosa. Dentro estaban mis viejos extractos, las acciones que compré poco a poco, debajo, escondidas incluso de mí mismo a veces. Bonos de Pemex, certificados bursátiles, registros de transferencias, todo allí, apilado tranquilamente, como si supiera que algún día lo necesitaría. Llamé a Pedro, mi viejo conocido de la correduría. Todavía estaba trabajando allí, viejo como yo. Cuando respondió y escuchó mi voz, se sobresaltó. «Juan, ¿sigues vivo, hombre?» Me reí débilmente. «Más que nunca. Necesito un favor. Quiero vender». Se quedó en silencio por un momento. «¿Tienes idea de cuánto vale esto hoy?» No estaba seguro, pero me lo imaginaba. Él confirmó. Más de lo que esperaba. Mucho más. Suficiente para pagar la cirugía de Camila, la recuperación y aún tener sobras. Arreglé todo con él. En 3 días, el dinero estaría disponible. Al día siguiente, fui al banco. Tomé mi sombrero, mi calma y mi decisión. Pedí retirar en efectivo. Dudaron. Me miraban como si fuera un criminal. Pero después de mostrar los documentos, las autorizaciones y confirmar cada número exactamente, comenzaron a tratarme de manera diferente. Me fui con grandes fajos de dinero, no por el valor, sino por lo que significaban. Llegué a casa y comencé a organizarme. Paquetes de 1,000 pesos, separados con bandas elásticas, todos contados a mano. El olor a dinero llenó la habitación, pero lo que realmente pesaba era la razón. Fui al cajón de la estantería y tomé un sobre grande, uno de esos de papel marrón. Escribí con mi letra firme, «Cirugía Camila». Puse todo dentro. Sobre la mesa, el bolso de piel. Esa bolsa que me regaló mi esposa cuando aún caminábamos con la pequeña Camila por el parque. Lo usé toda mi vida, incluso viejo. Fue duro, simple, y me recordó quién era. Cuando terminé de arreglar todo, la miré y pensé, será con ella que entro en ese hospital. Ni con documentos, ni con un abogado. Con la bolsa, con historia. Con la verdad colgando sobre su hombro, porque puede que no tenga un apellido importante, pero tenía lo que más respetan, poder de decisión. Y esa noche, antes de irme a dormir, me senté junto a la cama de Camila, tomé su mano y le susurré, «Mantente firme, mi niña, el abuelo abrirá las puertas de este hospital aunque sea con sus propias manos, pero no será difícil, será con memoria». Y allí, en ese amanecer silencioso,
preparé mi entrada. Podrían estar listos para cualquier cosa, excepto por lo que iba a mostrar. Ahora dime, ¿alguna vez has visto a alguien subestimar tanto a una persona que ni siquiera te das cuenta de que estás a punto de ser sorprendido por el suelo que pisas? Porque en la siguiente parte verás lo que sucede cuando un hombre que siempre ha sido ignorado decide hacerse ver. Me desperté con el cielo aún oscuro, como si el día supiera el peso que vendría. Me duché con calma, me puse la misma ropa que el día anterior, la que esperaban ver, el uniforme de conserje, la camisa celeste ya desteñida y la vieja insignia en el bolsillo, con el número torcido. Tomé la bolsa de cuero y coloqué el sobre dentro de ella. No temblaba, no sudaba, no dudaba. Era como si toda mi vida me hubiera entrenado para ese momento. Tomé el autobús antes del amanecer y cuando me bajé frente al Hospital ABC Santa Fe, vi el mundo de cristal, los autos de lujo llegando, la gente con zapatos caros caminando a toda prisa, como si su tiempo valiera más que el nuestro. Respiré hondo, entré con calma. La recepción me miró de arriba abajo como si viera un error en el paisaje. «Buenos días. Necesito hablar con el director clínico. Se trata de una cirugía de emergencia», dije cortésmente. La niña frunció el ceño, miró al guardia de seguridad. «¿Tienes una cita?», negué con la cabeza. «No, pero es importante». Ella resopló, levantó el teléfono, susurró algo. Después de unos minutos, llegó otro empleado. «Mire, señor, este no es un hospital público. Es mejor que busque atención en el IMSS». Seguí deteniéndome. No retrocedí. Sé dónde estoy. Vine aquí por un nombre, Dr. Álvaro Cienfuegos. En ese momento, el guardia de seguridad se acercó. Puso su mano en la radio. Estaban listos para echarme, como quien barre la basura después del trabajo. Fue entonces cuando pasó un joven médico y me miró con asombro. «¿No eres el limpiador del Hospital General?». Lo confirmé. Se rió. «Debes estar perdido». Y todos se rieron con él, como lo hicieron la primera vez. Nadie me preguntó qué llevaba. Nadie pensó en lo que me conmovió. Y entonces, como si el destino hubiera fijado el tiempo, apareció Dr. Álvaro Cienfuegos. Cabello gris alto y bien peinado, reloj dorado brillando en su muñeca. Se detuvo y me miró con desprecio automático. «¿Pero qué es esto aquí? ¿Viniste a pedir un autógrafo? Vamos a llamar a la asistencia social para este caso». La recepción se convirtió en un teatro de risas ahogadas. Un murmullo de burla corrió entre los empleados, y yo estaba allí, firme, en pie, sintiendo que el dolor de cada noche despierto, cada lágrima que le escondía a Camila, cada no que escuchaba, me sostenía en el suelo. Pero por dentro ya estaba por encima de ellos. Me senté en la silla de la esquina, el mismo que usan los repartidores de alimentos cuando esperan el cambio. Apoyé la bolsa en mi regazo, esperé el silencio, y cuando llegó, en medio de una risa seca, tiré de la cremallera de la bolsa. Lento, preciso, un sonido simple, pero hizo que 3 personas volvieran la cara al mismo tiempo. Lo abrí con calma, tomé el sobre de papel de carnicero y lo coloqué sobre el mostrador. Nadie entendió, así que abrí el sobre y saqué el primer fajo de dinero. Luego el segundo, luego el tercero, hasta que la mesa estuvo cubierta. Ya nadie se reía, ni siquiera respiraban correctamente. Y yo, sin levantar la voz, miré hacia adelante y dije: «Esta es la cirugía de mi nieta. Vine a pagar, no vine a pedir nada». El silencio fue como un puñetazo en el aire. El director me miró fijamente durante 2 segundos. El mismo hombre que se burlaba de la gente pobre ahora estaba parado allí, con la sonrisa congelada, como si el mundo se hubiera casado, porque en ese momento el anciano que creía conocer desapareció, y frente a él había alguien que tenía voz, que tenía valor y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Es en estos momentos que la vida muestra quién tiene realmente el poder. Y no es el que habla en voz alta, es el que espera el momento adecuado para mostrar quién es. Ahora, si has llegado hasta aquí, escúchame bien,
Por mucho que esta escena fuera fuerte, lo que viene después es lo que más me marcó, porque a veces lo que lo cambia todo no es el dinero, es lo que revela a los ojos de los demás. Sígueme en la siguiente parte, porque lo que pasó después de que apareció ese dinero, nadie adentro estaba preparado para verlo. El ruido de las notas colocadas en el mostrador pareció resonar en toda la recepción. Uno por uno, los fajos de dinero fueron ocupando espacio donde antes solo había desprecio. No era ostentación, era cierto. Era la prueba viviente de que detrás de ese uniforme manchado había alguien que había caminado en silencio, pero con un propósito. Cuando terminé de ponerme todo, miré hacia arriba y vi las caras. La recepcionista que me había despedido anteriormente, ahora no parpadeó. El guardia de seguridad que mantuvo la mano en la radio soltó el dispositivo como si estuviera sosteniendo el fuego. El director, el que se rió a carcajadas de mi dolor. Ahora sus labios estaban separados, como si hubiera olvidado cómo respirar, y luego dije con voz firme y pausada: ¿Es suficiente para salvar una vida, doctor? No respondió. Tragó saliva, y antes de que dijera ninguna tontería continué. Sé que estudiaste en la Universidad Anáhuac. Recuerdo cuando salió en la revista Salud Privada, porque yo era el residente más joven del sector de la neurocirugía. También recuerdo la tesis que nunca se publicó porque tenía un problema con los derechos de autor. Se trataba de técnicas mínimamente invasivas en craneofaringioma. Mencionaron que parte del material era de una investigación estadounidense ya registrada. Coincidencia, quizás. Pero lo hago, observo, escucho. Su rostro ha cambiado para siempre. Una mezcla de miedo e indignación, como si el suelo hubiera salido de debajo de sus pies. Trató de reaccionar, miró a su alrededor, tal vez con la esperanza de que alguien se riera de nuevo, que alguien reforzara su posición de poder. Pero no, la habitación estaba muda. Ya nadie veía a un limpiador. Estaban mirando a un hombre que sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. No necesitas ayudarme. No quiero caridad, solo quiero un médico. Uno que hace lo que juró hacer, salvar vidas. Me acerqué un paso más. Mi nieta Camila tiene 19 años. Ella estudia enfermería. Quiere salvar vidas como alguna vez quisiste, pero ahora necesita a alguien que todavía recuerde eso. Y ahí es cuando... Fue entonces cuando vi que sus ojos vacilaban. Por un segundo, la máscara de la arrogancia cedió. Tal vez era su nombre, o la forma en que hablé, o tal vez el peso de estar frente a alguien que vio todo desde abajo y, sin embargo, sabía más de lo que esperaba. Pausa en la narración. ¿Sabes? Hay personas que piensan que la humildad es debilidad. Ese silencio es sumisión. Pero aprendí que los que hablan poco sienten mucho. Y cuando la vida nos lleva al límite, la voz sale del fondo, del lugar donde el dolor se convierte en fuerza. Si alguna vez has sentido esto, comenta a continuación con un «es verdad» o un «sé cómo es». Porque nos reconocemos a los ojos de aquellos que han soportado demasiado. Volver a la narrativa. El médico se excusó y desapareció por unos minutos. La recepcionista me ofreció una silla. Sin mirarme a los ojos, me senté, la bolsa vacía en su regazo, mis ojos en el suelo, pero mi alma estaba de pie como nunca había estado. Cuando regresó, no vino solo. Detrás de él, otros 2 médicos y una mujer que se parecía al director. Les habló en voz baja, susurró números, hizo gestos cortos. Todos me miraron como si vieran algo que no podían explicar. Uno de los médicos incluso miró hacia otro lado, avergonzado. La mujer se acercó, tomó el sobre, lo dijo allí mismo. Luego dijo: «Señor Juan, por favor venga con nosotros. Hablemos en una habitación privada». Me levanté, me ajusté la bolsa al hombro y me fui. Pero él sabía que esto era solo el comienzo. Porque adentro, en el pasillo blanco de ese hospital, donde solo entran los poderosos, todavía iba a suceder algo que cambiaría todo para bien. ¿Quieres saber qué era?
Así que manténganse cerca, porque la respuesta que recibí en esa sala no era en absoluto lo que esperaba. La habitación era pequeña, fría, con una mesa de vidrio en el centro y sillas modernas que no coincidían con lo que llevaba conmigo. Sentados conmigo estaban la directora Cienfuegos, la mujer de la administración y dos médicos que parecían más atentos a mi tono de voz que al contenido de la conversación. El sobre ya estaba en sus manos. Contaron cada paquete, empedernido. Cuando terminaron, reinó el silencio nuevamente. Fue el director quien lo rompió. Se cruzó de brazos, respiró hondo y dijo: «Entiendes que esta cantidad solo cubre la cirugía, ¿verdad? No incluye hospitalización, seguimiento ni exámenes pre- y postoperatorios». Me quedé mirándolo. Lo entiendo perfectamente. Por eso también traje eso. Y puse sobre la mesa la carpeta con todos los exámenes de Camila, informes firmados por dos neurólogos y el protocolo de transferencia emitido por el IMSS. Todo dentro de la ley, todo correcto. Hojeó los periódicos con desdén, como si tratara de encontrar fallas solo para negarse. Y luego continué, sin levantar la voz. También sé que, según el reglamento de la Secretaría de Salud, este hospital está autorizado para recibir pacientes trasladados con carácter de emergencia para su pago inmediato. Está en el artículo 34.c. La mujer de la administración parpadeó 2 veces. No esperaba eso. Nadie lo esperaba. Si quieres, puedo citar el resto del reglamento. O simplemente puedo entregar este dossier aquí a la prensa. No quiero venganza, solo quiero justicia. El médico resopló. Trató de mantener su pose. Parece que sabes mucho sobre alguien en limpieza. Sonreí, por primera vez. Una sonrisa sin enojo. Una sonrisa de alguien que ha esperado toda su vida ese momento. No es porque limpiemos el piso que no podamos ver el techo. La frase estaba en el aire, pesada. Y antes de que intentara cambiar de tema, le dije lo que necesitaba. He leído todos sus artículos, doctor, de residencia, incluyendo lo que publicaste en 2011 sobre el mapeo cerebral funcional. Y también leí lo que no se publicó en 2012, el que desapareció de las revistas después de que parte del contenido fuera cuestionado por plagio. Se puso pálido. Uno de los médicos a su lado abrió mucho los ojos. La mujer de la administración frunció los labios. No estoy aquí para exponer nada. Pero sepan que yo sé, y que guardaba copias. El silencio se convirtió en una oración. Su autoridad allí ya no estaba respaldada por su bata de laboratorio o su apellido. Era una sombra de lo que era. Y en ese instante, por primera vez en todos esos años, sentí que el peso de la dignidad me protegía. Camila será hospitalizada mañana, dije con calma. O vuelvo aquí, pero ya no vengo solo. Traigo a un periodista, una grabadora y esta cartera. No necesitaba decir más. La mujer se puso de pie. Dijo que proporcionaría todo, que se pondría en contacto con él más tarde, esa tarde. El director, doctor Cienfuegos, no dijo nada. Se quedó allí, con la mirada fija en algún lugar de la pared, como si viera que su propia reputación se le escapaba de los dedos. Antes de irme, lo miré por última vez. Puedes seguir siendo recordado por todo lo que has construido, o por lo que trató de ocultar. Hoy solo le pedí que hiciera lo que juró el día de la graduación, salvar vidas. Y me fui, sin gritar, sin amenazar, sin bajar la cabeza, la bolsa en el hombro, la columna vertebral erguida y el corazón, el corazón, más ligero que nunca, porque la guerra silenciosa había sido ganada. ¿Y sabes qué? Eso no fue solo para Camila, fue para todos los que han sido silenciados, empujados, ignorados, por cada uno de nosotros que nos sentamos en una recepción y nos dijeron que no era el lugar correcto, pero ahora que la puerta estaba abierta, algo inesperado aún estaba por suceder.
porque no todos allí habían digerido su vergüenza. Y cuando tocamos el orgullo de los que viven por encima de los demás, la respuesta no siempre viene con humildad. ¿Quieres saber qué intentaron hacer a continuación? Bueno, entonces prepárate, porque el orgullo herido todavía iba a dar su último grito. Al día siguiente me desperté incluso antes del despertador. Ni siquiera podía dormir bien, para ser honesto. Pasó toda la noche caminando de un lado a otro dentro de mi cabeza. Y allí, entre ansiedad y miedo, me repetí a mí mismo: será atendida, tendrá la oportunidad que se merece. Preparé el café más débil de lo habitual, solo para ocupar mis manos. Camila seguía durmiendo, cansada, frágil, pero con un aliento diferente de esperanza en su rostro. Llamé al servicio de ambulancias de la comunidad, que recibí con una recomendación de un viejo conocido, y en poco más de una hora estaba en la camilla, preparada. Me senté a su lado, dentro de ese vehículo estrecho, con mi bolso en mi regazo y mi mano sosteniendo la de ella. La ciudad pasaba por las ventanas como una película borrosa, pero mi mente estaba estable, alerta, lista para cualquier cosa. Llegamos al hospital ABC en Santa Fe con el sol ya alto. Tan pronto como la ambulancia se estacionó, vi a 2 guardias de seguridad venir rápidamente, pero esta vez no fue para detenerse. Era para abrir el camino. La recepcionista del día anterior, ahora con otra expresión en su rostro, se acercó y dijo con una sonrisa respetuosa: «Buenos días, señor Juan. Ya te estamos esperando». «Señor Juan». Nunca pensé que escucharía eso en ese lugar, pero no respondí con ironía. Solo asentí cortésmente. Camila fue llevada directamente al triaje y fui con ella. En el camino noté las miradas, enfermeras susurrando, un técnico señalando discretamente, médicos con expresiones curiosas, algunas sorpresas, otras molestado. La historia del limpiador millonario, como alguien lo llamó, ya se había extendido. Y ya sabes, una parte de mí se divirtió, pero otra parte estaba atenta, porque sabía que este tipo de fama me molesta más que el silencio. Y molestaron a la gente, reacciona mal. El doctor Cienfuegos no se presentó, ni siquiera para decir buenos días, pero él lo autorizó todo. Vi su nombre en cada pedido firmado. Tomografía computarizada de última generación, resonancia de contraste funcional, evaluación neuropsicológica completa. Exámenes que en el sistema público nos llevaría meses conseguir. Estuve con el cuaderno en mi regazo todo el tiempo, el mismo en el que escribía frases, términos técnicos, nombres de medicamentos y artículos que estudiaba en las primeras horas. Mientras los médicos explicaban las pruebas, yo escuchaba, hacía preguntas. Uno de ellos me miró con asombro, como si se diera cuenta de que no está hablando con ningún anciano. «Sabes mucho sobre el tema», dijo. «Entiendo lo suficiente como para saber lo que necesita mi nieta». Camila, incluso abatida, trató de sonreír. Ella sabía que yo estaba allí por completo. Cada vez que pasaban las enfermeras y me saludaban, o alguien me pedía que hiciera que el señor Juan se sintiera cómodo, pensaba: la vieja bolsa funcionaba, pero más que dinero, fue coraje, saber. A veces nos pasamos toda la vida en silencio, tragándonos la indignación, pensando que si hablamos, perderemos lo poco que tenemos. Pero el silencio, cuando se convierte en dignidad, es como un muro, y en ese hospital no grité, pero me escucharon. Pausa íntima. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque hay historias que llevamos en silencio durante años hasta el día en que alguien decide escuchar. Fin del descanso. Pasamos todo el día entre habitaciones, equipos modernos y médicos técnicos. Al final de la tarde, la llevaron a su habitación. Una habitación con gran ventanal, televisión, minibar, cosas que nunca han sido parte de nuestra realidad. Me senté en el sillón al lado de la cama, con la misma bolsa en el suelo. Y mientras dormía,
Tomé el cuaderno y revisé todo, cada término, cada resultado. Y allí, en ese silencio de un hospital de lujo, donde antes solo se reían de mí, planeé el siguiente paso, porque incluso con toda la estructura, incluso con las miradas respetuosas, lo sabía. Todavía no aceptaban que un viejo limpiador hubiera roto el sistema, y quien no lo acepta, reacciona. ¿Quieres saber qué hicieron cuando vieron que no me iba pronto? Bueno, agárrate fuerte, porque fue en ese momento que intentaron hacerme dudar de mí mismo. Pero olvidaron una cosa. ¿Quién ya ha sobrevivido a la humillación? No teme nada más. Al día siguiente, justo después del desayuno de Camila, pedí hablar con el equipo médico. Quería una reunión con todos, el neurólogo jefe, el oncólogo, el anestesiólogo, todos los que iban a tocarla, mirarla, decidir por ella. La señora de la administración vaciló. Preguntó si podía ser con solo uno. Respondí con calma. Si la cirugía va a ser realizada por un equipo, entonces quiero hablar con el equipo. 2 horas más tarde, allí estábamos, en una sala de reuniones, con una mesa larga y paredes de vidrio. Me ofrecieron café, agua. Negado. Abrí mi cuaderno. Señalé la primera página con los exámenes de Camila, ya subrayados. Comencé preguntando sobre la tasa de supervivencia proyectada para el tipo de tumor que tiene. El neurólogo me respondió como si se lo estuviera explicando a un profano. Escuché, le agradecí y le pregunté si estaba usando los datos de la base de datos mexicana o estadounidense. Me miró fijamente. ¿Entiendes estas cosas? Sonreí. Entiendo lo que es amar a alguien hasta el punto de estudiar todas las noches para no ser engañado. Hablé sobre la posibilidad de una craneotomía despierta, esa cirugía en la que el paciente está despierto durante parte del procedimiento, para preservar las funciones cognitivas. Mencioné los riesgos, pero también las historias de éxito aplicadas a pacientes de la edad de Camila. La oncóloga intentó interrumpirme, pero le mostré los protocolos que se usan en Stanford, los mismos que adaptó la UNAM. Dijo que conocía las limitaciones, pero que con la estructura del hospital era posible. Uno de los residentes, silencioso hasta entonces, comenzó a tomar notas. El anestesiólogo me miró atentamente, y poco a poco el clima cambió. Ya no era un anciano que contaba una historia de pasillo. Era alguien que había hecho su tarea. También hablé de la ansiedad de Camila, de cómo fingía no tener miedo, pero se despertaba por la noche temblando. Pedí que el postoperatorio fuera en una habitación tranquila, con luz natural, sin el ruido de las máquinas, que no la trataban como un número. Y finalmente lo dejé claro, no quiero controlar nada, solo quiero asegurarme de que la vean, no como un paciente ordinario, pero como una niña que tiene un nombre, un rostro y un futuro que aún se puede salvar. Hubo silencio, uno largo. Entonces el neurólogo se cruzó de brazos y dijo, «Hagamos lo mejor que podamos, señor Juan». No sonaba como un cliché, sonaba como un compromiso. Y luego, cuando me levanté, escuché lo que no esperaba. El residente más joven murmuró, «Sabe más que muchos médicos aquí». No lo miré. Simplemente cerré el cuaderno y lo volví a guardar en mi bolso. Cuando regresé a la habitación, Camila estaba sentada en la cama. La sábana le llegaba a la cintura, sus ojos cansados pero atentos. «¿Peleaste con ellos, abuelo?» Me reí débilmente. «No, hija mía, simplemente hablé como si supiera lo que estaba diciendo». Ella se acercó a mí, mantenido, y en ese agarre tranquilo, sentí que por primera vez en meses, ella creyó. Ella creía que no estaba sola, y que había alguien dispuesto a llegar hasta el final por ella. Pausa ligera e íntima. Saber. Hay momentos en la vida en los que todo parece perdido, pero ahí es donde entra la fuerza. Y si crees que has visto el punto culminante de esta historia, escúchame. Lo más llamativo está por venir. Quédate conmigo, porque lo que sucede en el quirófano lo cambiará todo. ¿Quieres saber por qué? Porque en esa habitación no todos querían que sobreviviera.
Esa semana dentro del hospital fue diferente a todo lo que había experimentado. Ya no era solo el abuelo acompañante. Yo era los ojos atentos, el silencio que escucha todo. Mientras Camila hacía los exámenes, dormía, se preparaba para la cirugía, yo caminaba por los pasillos con la vieja bolsa al hombro y los oídos más abiertos que nunca. Demasiada gente hablando en voz alta pensando que nadie escuchó. Médicos en el café, intercambiando bromas con nombres y fechas. Enfermeras comentando sobre cirugías que nunca ocurrieron, pero que fueron firmadas. Y yo, como siempre lo he hecho toda mi vida, estaba conectando los puntos. Un día, en la cafetería del sótano, escuché a 2 empleados administrativos hablar sobre informes duplicados y un bono que vino directamente del Departamento de Salud al doctor C. Fue demasiada coincidencia dejarlo pasar. Regresé a la habitación de Camila con la cabeza caliente. Me senté a su lado y la vi durmiendo con pestañas pesadas, frente sudorosa, rostro pálido. Le tomé la mano. Y allí, en ese silencio de un hospital caro, me juré a mí mismo que si ese hombre le había quitado algo a alguien, no iba a aceptar más de nadie. Pasé 3 noches armando lo que llamé mi expediente. Tomé nombres, fechas, códigos de operación, fondos públicos liberados por el Fondo de Alta Complejidad, todos cruzados con el nombre del doctor Álvaro Cienfuegos. Era más que sospechoso. Fue un fraude. Y no iba a esperar a que la justicia despertara por sí sola. El viernes fui al vestíbulo principal del hospital con la vieja bolsa al hombro. Tomé un taxi y fui directo al barrio de Roma Norte, en un pequeño y discreto café. Allí conocí a una mujer que solo conocía de la televisión y de una historia que me marcó. Su nombre era Lucía Gutiérrez, periodista. Fue ella quien denunció los contratos fraudulentos del Departamento de Salud hace unos años. Llegué temprano, me senté en la parte de atrás. Cuando llegó, saqué los papeles de mi bolso y los empujé en silencio. Ella hojeó con calma. No dijo nada durante un rato. Luego me miró fijamente. ¿Quieres aparecer en el artículo? Negué con la cabeza. Solo quiero que nadie más pase por lo que pasó mi nieta. Haz lo que creas que es correcto. Ella asintió, sin más preguntas. Tomó los documentos, les dio las gracias y se fue como llegó, discreta. Regresé al hospital ese mismo día y no le dije a nadie lo que hice, ni siquiera para Camila. Porque no se trataba de vengarse, se trataba de evitar que alguien con un título y vanidad naciera encima de la desgracia de los demás. Pausa de memoria. A veces me encuentro pensando en cómo algunos recuerdos se nos quedan grabados. Un olor, un nombre, una frase dicha en un pasillo. Todo se convierte en una cicatriz. Y hay historias que solo los que han vivido entienden el peso. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por algo que te marcó así, de la nada? ¿O conoces a alguien que haya experimentado algo similar? Acciones. Tal vez tu historia también toque a alguien. Volver a la narrativa. Una semana después, el domingo por la noche, el hospital parecía más agitado. Enfermeras susurrando, gente corriendo con papeleo en la mano. Encendí la televisión en la habitación de Camila, solo por curiosidad, y allí estaba, en el canal de noticias, su rostro, serio, congelado. El titular era simple, seco y directo. Cirujano de élite acusado de embolsarse fondos públicos. El artículo no mencionaba mi nombre, pero cada línea era una confirmación de que había hecho lo correcto. Y en ese momento, sentada al lado de mi nieta, con ella sosteniendo mi mano, pensé, el silencio también puede ser un grito. Pero, ¿sería suficiente este asunto para hacer justicia? ¿O alguien todavía trataría de enterrar la verdad? Porque cuando te mueves con poder, la respuesta nunca llega en voz baja. ¿Y qué hicieron después de eso? No lo creerás. La noche llegó lentamente, como si supiera que necesitaba tiempo. La habitación de Camila ya estaba oscura, con solo esa tenue luz que provenía del monitor cardíaco y brillaba en el ritmo tranquilo de su corazón. Tiré del sillón a un lado de la cama,
Dejé la vieja bolsa en el suelo y le tomé la mano. Hacía calor, frágil, pero en vivo. Me quedé allí, en silencio, solo mirando. Su respiración, el movimiento ligero de los ojos debajo de los párpados, las yemas de los dedos delgadas con la uña pintada de azul claro. Era la misma niña que sostuve en mis brazos por primera vez cuando solo tenía 3 días de vida. Lo recuerdo como si fuera ahora. Mi hija todavía con la cara mojada por el parto, entregándome ese pequeño paquete envuelto en una manta lila. Temblaba. Nunca había sostenido algo tan pequeño y al mismo tiempo tan pesado. No en cuerpo, sino en responsabilidad. Y allí estaba de nuevo, frágil en mis brazos, como lo había estado ese día. El tiempo había dado un giro completo. Me incliné hacia ella y le dije en voz baja, solo para mí mismo: lo siento, mi nieta. Si hubiera estudiado más, si hubiera sido más capaz, tal vez no estuviste aquí. Fue entonces cuando abrió los ojos, despacio, y con esa voz ronca que apenas salía, susurró: has hecho más que nadie, abuelo. No puedes imaginar cuánto. Tragué saliva. Traté de sonreír. Me senté más cerca. Giró la cara lentamente, mirándome como si quisiera mantener mi rostro en su memoria. Tengo miedo, dijo. Yo también, respondí. Pero vamos juntos. Hablamos allí, en la oscuridad, sobre lo que vendría después. Sobre lo que quería hacer cuando saliera del hospital. Le dije que soñaba con verla con una bata blanca, con una insignia escrita Doctora Camila Herrera. Ella sonrió débilmente. Prefiero que se escriba solo Camila. Un médico que necesita un título para sentirse como una persona no es un verdadero médico. Me reí. Esta niña, a pesar de que estaba enferma, todavía me enseñó. Su fe era mayor que la mía. Y yo, que siempre he estado en silencio, me encontré diciendo cosas que nunca había dicho. Que estaba orgulloso de ella, que pensaba en mi esposa cada vez que la veía sonreír, que nunca me he sentido tan vivo como en los últimos días, y eso, aunque todo saliera mal, ya había ganado por tenerla en mi vida. Ella lloró, aguanté, le prometí que dormiría tranquila, que nada pasaría sin que yo estuviera a mi lado. Cuando se volvió a dormir, fui al baño, le lavé la cara. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre allí. Fui yo, sí, pero con algo en mis ojos que no había visto en mucho tiempo. Entrega. Regresé a la habitación, ajusté su cubierta y luego me fui lentamente. Caminé por los pasillos vacíos del hospital. Eran casi las 2 de la mañana. Luces apagadas. Silencio en el fin del mundo. No hay nadie alrededor. Caminé por el vestíbulo hasta que encontré la capilla. Una habitación pequeña, con bancos de madera, una simple cruz en el altar y el olor a velas apagadas. Entro. Me senté en el último banco. Y allí me rompí. Por primera vez dejé caer las lágrimas. No hice ningún ruido, simplemente lo dejé salir. Después de unos minutos me levanté y fui al altar. Me arrodillé. Y dije, sin guión, sin ensayo: mira, si tienes que elegir, llévalo a mí. Viví, todavía no lo ha hecho. He tenido tiempo para ver el mundo, para amar, para cometer errores. Acaba de empezar, dale lo que me queda. Por favor. Permanecí en silencio por un rato más. Luego me levanté, salí de la capilla y volví a la habitación. Camila seguía durmiendo. Me senté, cerré los ojos y dejé que el amanecer me tragara. Esa fue, sin duda, la noche más larga de mi vida, pero también los más vivos, el que me recordó quién era y por quién luché. Pero incluso después de todo esto, todavía no tenía idea de lo que me esperaba en el quirófano, porque no todo lo que había dentro iba a salir según lo planeado, y hay cosas que no todo el dinero ni toda la fe pueden evitar, y lo que pasó adentro nunca lo olvidaré. El día amaneció sin prisas, como si el tiempo mismo supiera que se enfrentaba a algo demasiado delicado para apresurarse. Llegué temprano al hospital, antes que los propios empleados. La ciudad todavía se estaba despertando, pero mi cabeza había estado gritando durante horas. Camila ya estaba preparada.
suero en el brazo, cabello recogido, la gorra azul ocultando los rizos. Me miró con un coraje que no igualaba sus 19 años. «Va a funcionar, abuelo», dijo, y yo solo sonreí. No pude decir nada. Mi pecho era una mezcla de esperanza y miedo, un nudo que me subía a la garganta. A las 7 en punto, un joven médico de ojos firmes y voz serena entró en la habitación. Era la doctora Isabel Rodríguez, neurocirujano. Me explicó cada detalle como si fuera parte del equipo. Eliminación en un área delicada, posibilidad de conservación del motor, monitoreo continuo, craneotomía despierta, como sugirió. Solo escuché asintiendo. Me estrechó la mano y dijo: «Vamos a cuidarla bien, puedes confiar en él». Camila me miró una vez más antes de que se la llevaran, y esa mirada era como una nota silenciosa que decía: «Gracias por traerme aquí». La puerta del quirófano se cerró, y me quedé allí, solo en el pasillo, con mi bolso en mi regazo y mi corazón en mi mano. Empecé a caminar por los pasillos, sin objeto. Subí escaleras, bajé rampas, bebí café sin probarlo. El celular vibraba cada minuto con mensajes. Amigos del hospital público, antiguos colegas de la empresa de limpieza, incluso un reportero, me enviaron un mensaje llamándome el hombre de la bolsa de cuero. Leí todo, pero respondí poco, porque en ese momento el mundo exterior no importaba. Solo Camila. Cada minuto parecía una hora. Cada puerta que abría me hacía contener la respiración. A las 10 de la mañana volví a la capilla. No pedir nada esta vez, solo para respirar, para agradecerle por seguir ahí, luchando. Volví al piso de la cirugía. Caminé de un lado a otro hasta que el guardia de seguridad me pidió que descansara. Me senté en un banco y me quedé. Hasta que, a la 1 p.m. en punto, la doctora Isabel apareció en el pasillo, solo, quitándose los guantes, su abrigo manchado. Me miró con firmeza. Se acercó a mí y me dijo con voz limpia: «Extirpamos el 95% del tumor. Fue difícil, pero lo hicimos. Camila está bien. Está respirando por sí solo». No lloré. No pude. Sentí que mis piernas fallaban. Me senté de nuevo. Cerré los ojos y respiré como alguien que me quita una tonelada de la espalda. No dijo nada, solo le agradecí con la mirada. La doctora puso su mano sobre mi hombro y se quedó allí, en silencio conmigo. Era la primera vez en meses que alguien hacía esto. Me veían, me respetaba, pero en ese alivio algo todavía palpitaba dentro de mí, porque cada gran victoria tiene un precio. Y todavía no sabía cuál iba a ser ese precio. Y cuando me llamaron a la recepción, 2 horas después, comprendí que el capítulo más peligroso estaba a punto de comenzar. 2 días después de la cirugía, con Camila aún recuperándose en la habitación, me llamaron a la administración del hospital. Cuando llegué allí, me di cuenta de que algo había cambiado en el aire. Las miradas ya no eran de desdén ni de sorpresa. Fueron respetuosos. O tal vez se preocupe, como alguien que pueda tener más impacto de lo que parece. Me hicieron sentar, me ofrecieron café, me negué, como de costumbre, y entonces el gerente respiró hondo y me dijo con calma: «El doctor Cienfuegos ha sido destituido. Las acusaciones fueron confirmadas. Hay una investigación federal en curso». Me quedé callado. Solo lo miré. Mi silencio decía más que cualquier palabra. Se fue anoche, por las puertas traseras. No habló con nadie. No reaccioné. Simplemente bajé los ojos, y por dentro sentí una mezcla de justicia y tristeza. No era alegría. Era esa amarga paz de alguien que sabía que esto podría haberse evitado, si tan solo alguien hubiera escuchado antes. Al salir de la habitación, pasé por la cafetería. Vi a 2 médicos más jóvenes sentados, susurrando. Al pasar junto a ellos, uno comentó en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara: «Fue el señor Juan quien comenzó todo esto». Seguí caminando. No me detuve. No me di la vuelta. Simplemente negué con la cabeza, como diciendo: «Solo quería salvar a mi nieta».
Ese mismo día vinieron a mí para ofrecerme una habitación especial para Camila en el piso de la suite. Dijeron que era una forma de reconocer lo que había experimentado. También hablaron de exención de costos postoperatorios. Explicaron que fue una decisión de la dirección preservar la imagen del hospital. Escuché todo. Le di las gracias cortésmente, pero rechacé la habitación de lujo. Solo quiero lo necesario. He tenido demasiadas cosas innecesarias en esta vida. Y era cierto. Nunca quise fama ni favores. Todo lo que hice fue con la fuerza de los que aman y con el coraje de alguien que ya ha perdido demasiado como para permitir perder una vez más. Breve pausa, mirada directa. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque, mira, no todo el mundo tiene una vieja bolsa llena de pruebas, pero todos tienen una verdad que respetar. Vuelve al ritmo. Regresé a mi habitación. Camila estaba despierta. Me miró con esa mirada que solo ella tiene. Sonreí, me senté junto a la cama y le conté todo, sin exagerar, sin ira, solo la verdad. Ella me estrechó la mano. Gracias por no darse por vencido conmigo. Y allí, sentados en esa sencilla habitación, con el ruido de los monitores de fondo y el olor a suero en el aire, entendí que ya había ganado. Pero la vida todavía tenía un detalle, un sobre que yo mismo había olvidado en el fondo de la bolsa, uno que no tenía dinero, no tenía quejas, pero que cambiaría todo cuando Camila lo abriera. ¿Crees en las despedidas tempranas? Porque eso es exactamente lo que había dentro, y solo ella podía decidir qué hacer con él. Camila fue dada de alta exactamente 7 días después de la cirugía. El médico entró en la habitación con una sonrisa contenida, uno de esos que conocen el valor de cada centímetro de mejora. Ella está bien. Está reaccionando mejor de lo que esperábamos. Puedes irte a casa con descanso y monitoreo. Al mismo tiempo, miré a Camila y vi ese resplandor que ya había olvidado cómo era. Trató de ponerse de pie por sí misma, orgullosa. Lo sostuve lentamente, diciendo, «Tómate tu tiempo, nieta. El mundo exterior seguirá ahí cuando salgas por esa puerta». Y ella sonrió, esa sonrisa de alguien que vio la muerte de cerca, y volví a contarlo. Empacamos nuestras cosas en silencio. Doblé con cuidado la manta que trajo de casa, arreglé los libros, organicé los medicamentos en una bolsa de plástico. Antes de irnos, me llamó para acercarme. «Abuelo, gracias, para todo». Simplemente negué con la cabeza. Lo que se hace con amor no es agradecido, se vive. Descendimos lentamente a la planta baja. Cuando se abrió la puerta del ascensor, nos recibió algo inesperado. Algunos miembros del personal del hospital dejaron de hacer lo que estaban haciendo y aplaudieron, discretamente. Enfermeras, guardias de seguridad, incluso uno de los jóvenes médicos. Fue un aplauso respetuoso y silencioso, como diciendo, «Hemos venido». Camila me miró sorprendida. Simplemente bajé la cabeza y toqué ligeramente su hombro, indicando la salida. En la acera una señora nos reconoció. «¿Es la nieta del señor Juan, el de la historia del mercado de valores?» Solo sonreí y respondí, «Ella es mucho más que una historia». Tomamos un taxi y regresamos a nuestra casa en Iztapalapa. Ese barrio humilde, donde las paredes lo escuchan todo y el barrio sabe hasta lo que soñaste. Entramos lentamente. El olor a frijoles del vecino ya invadía la sala de estar. Camila se sentó en el sillón, como si redescubriera un pedazo de su propio cuerpo. Fui directamente a la cocina, preparé una sopa ligera, separé los medicamentos en el orden correcto y volví a colocar las almohadas en su lugar. La rutina finalmente regresó, pero con un sabor diferente, una muestra de la segunda oportunidad. Esa misma noche fui a mi habitación, abrí la caja donde guardaba los estados de cuenta y los billetes viejos. Quedaba un valor considerable, mucho más
de lo que necesitábamos ahora. Tomé un sobre, reservé una cantidad y escribí con mi letra torcida: al Fondo de Cirugía Infantil, donante anónimo. Fui a una sucursal en el centro de la ciudad a la mañana siguiente y entregué el monto, sin nombre, sin recibo. Regresé a casa con el corazón limpio. Por la tarde Camila me llamó. Estaba en el sofá con una taza en las manos y los ojos llorosos. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?». Asentí. «¿Por qué nunca dijiste que tenías dinero, que pudo pagar todo desde el principio?». Me senté a su lado. Respiré hondo y respondí mirándola directamente a los ojos. «Porque el mundo trata mejor a los que no lo tienen». Y necesitaba saber quién era quién, solo con silencio. Escuchamos la verdad de los demás. Ella no dijo nada, simplemente me abrazó. Nos quedamos así durante largos minutos. El tiempo parecía haberse detenido. Pausa natural, tono reflexivo. Saber. Hay historias que vivimos pensando que son nuestras, pero en el fondo son un espejo de muchas personas. Si has llegado hasta aquí escuchándome, es porque alguna parte de esta historia también te conmovió. Y les pido, quédense conmigo hasta el final, porque lo que sucedió en los días siguientes fue el momento más inesperado de todo este viaje. Porque por mucho que pensemos que lo hemos visto todo, la vida siempre tiene una última carta, y esto llegó por correo, con un nombre, un sello y una invitación que nunca imaginé que recibiría. La vida volvió a su ritmo, pero nada era igual que antes. Camila se recuperó rápidamente, más viva cada mañana. Ya podía caminar sola hasta la panadería a la vuelta de la esquina, se reía de las tonterías que había en la televisión e incluso volvía a escribir en el cuaderno donde escribía los sueños. Lo había dejado cuando recibió el diagnóstico. Y yo observé todo con buen silencio. Ese tipo de silencio que sentimos cuando el mundo, por primera vez en mucho tiempo, parece justo. Fue en un martes cálido que alguien llamó a nuestra puerta. 3 toques firmes. Cuando lo abrí, me sorprendió. Era la doctora Isabel. Estaba sin bata de laboratorio, con ropa sencilla, un maletín bajo el brazo y una sonrisa sincera. «Don Juan, vine a traer los informes finales de Camila y también para agradecerte». Le hice señas para que entrara. Camila, al ver al médico, inmediatamente se levantó conmovido. El médico entregó los papeles, explicó todo pacientemente, pero pronto desvió el tema. «Me inspiraste. La forma en que luchó, el conocimiento, la firmeza, me hizo repensar mi camino. Estoy creando un proyecto de servicio gratuito en asociación con estudiantes de la UNAM. Queremos servir a familias sin recursos, pero con historias, con vidas como la suya». Camila escuchó eso con los ojos brillantes. Y quería saber, si Camila aceptara comenzar como pasante voluntaria, no tiene por qué ser ahora, cuando esté lista. Camila me miró. Negué con la cabeza con orgullo. Ella respondió con voz firme: «Casi he sido una paciente eterna. Ahora quiero ser alguien que salve». Los dos se abrazaron allí mismo, en medio de nuestra modesta habitación, y yo seguí buscando, solo mirando. ¿Conoces esa sensación de ver una escalera que ayudaste a limpiar durante tantos años? ¿Ser utilizado por alguien a quien amas para escalar? Eso es lo que sentí. Un orgullo tranquilo, un orgullo sin gritos, sin trofeo, pero llena el alma. Después de que el médico se fue, Camila se quedó en silencio por un rato, sentado en el porche, mirando hacia el cielo. Me acerqué a ella, acerqué una silla y me senté a su lado. «Va a funcionar, nieta», dije. Ella sonrió. «Lo sé, abuelo. Ahora lo sé». Breve pausa, tono de vívido recuerdo. Hay momentos que parecen pequeños, pero llevan el peso de toda una vida. Y esa invitación, esa visita, fue más que una oportunidad. Era la respuesta que esperaba del mundo. Sin tener que preguntar, no es necesario cargar. Pero como todo lo que es demasiado hermoso, siempre viene con un detalle inesperado, y 3 días después, cuando recibí una llamada de un número desconocido, me di cuenta de que la historia aún no había terminado.
porque hay cosas que hacemos en silencio, que terminan resonando mucho más allá de lo que imaginamos. Y lo que me dijeron en esa llamada cambió todo de nuevo. 3 días después de la visita de la doctora Isabel, el teléfono sonó justo después del almuerzo. Era un número que no conocía, y por un momento pensé en dejarlo sonar. Pero algo en mí dijo: responde, Juan, y lo hice. Al otro lado de la línea, una voz joven y nerviosa dijo: «¿Don Juan? Esto es de la Facultad de Medicina de la UNAM. Rendiremos homenaje a las personas que han contribuido silenciosamente a la salud pública en el último año. Su nombre fue indicado por 3 médicos diferentes. ¿Aceptarías venir al campus la próxima semana?» Me quedé en silencio durante unos segundos. Tantos años, barriendo pasillos, limpiando habitaciones sin nombre, pasando desapercibidos. Y ahora, alguien me vio. Alguien vio al hombre detrás del uniforme. Le di las gracias. Le dije que lo pensaría con cariño. Colgué el teléfono lentamente y salí a caminar. Tomé mi boina, mi vieja bolsa vacía, y fui al parque donde solía llevar a Camila cuando era pequeña. Era el mismo banco, el mismo camino de guijarros, los mismos cocoteros balanceándose a los lados. Pero yo ya no era el mismo. Me senté en silencio, vi a los niños correr, a las madres hablando, a una pareja joven discutiendo en voz baja y luego reconciliándose con un abrazo. La vida sucedió allí, como siempre sucedió. Pero ahora podía ver mejor. Pensé en todo lo que hemos vivido, en Camila desvaneciéndose poco a poco, en las noches de insomnio, en la arrogancia de quienes usan batas de laboratorio como escudo del ego. Recordé al doctor Cienfuegos riendo, la recepcionista despidiéndome, la mirada burlona de quienes solo reconocen el dinero, no el coraje. Pero también pensé en la enfermera que me estrechó la mano en el pasillo, en la doctora Isabel con su mochila llena de esperanza, en el joven médico que susurró: «Tú empezaste todo». El mundo es así, intentará doblegarnos, nos pondrá a prueba por lo que tenemos en nuestros bolsillos, no en nuestros pechos. Pero ya sabes, hay una cosa que aprendí en este viaje: la vida siempre prueba a los justos. El secreto es no devolver de la misma manera. Oye, amigo mío, es solo que la verdadera fuerza radica. Breve pausa, respiración profunda. Por primera vez en semanas sentí que mi rostro se relajaba, y cuando me di cuenta estaba sonriendo. Una sonrisa discreta, de esas que ni siquiera sentimos venir. Pero se cuida por dentro, porque no se trataba de ganar, se trataba de continuar. Y en esa calma del parque, con el sonido de los niños y el viento ligero, comprendí que lo peor había pasado. Pero, como todo lo que está vivo, la vida aún tenía una última sorpresa, porque cuando llegué a casa esa tarde, Camila estaba sentada a la mesa con un sobre abierto en las manos y una mirada que nunca antes había visto. Era como si hubiera descubierto algo, algo que había olvidado todavía existía. Y luego me llamó con una voz diferente: «Abuelo, ¿puedes explicarme esto aquí?» Lo que ella sostenía fue lo que nunca planeé que se leyera, no para ella, y ahora no pude ocultarlo más. Dentro del sobre que sostenía Camila estaba la carta que escribí la noche en que pensé que no regresaría de la cirugía. Una despedida sin previo aviso, donde le conté todo, sobre el dinero, sobre las inversiones, sobre los años en silencio, sobre el miedo a no verla crecer. Lo leyó hasta el final, sin decir nada. Cuando terminó, se acercó, me abrazó lentamente y me dijo suavemente al oído: «Ahora lo entiendo todo, y te amo aún más». En ese abrazo sentí que todo lo que había hecho valía la pena. Hoy, Camila regresó a la universidad, estudia, hace prácticas, ayuda a otras personas con la misma valentía con la que una vez me miró desde la cama del hospital y dijo que quería vivir. Y yo todavía estoy aquí, no en el mismo lugar, sino en la misma esencia,
Ahora recorro los pasillos de manera diferente, ya no con la cabeza gacha, sino con la certeza de que mi silencio ha hecho ruido donde era necesario. Nunca le dije a nadie que era millonario. Nunca acepté entrevistas ni titulares. Un periodista trató de escribir "el limpiador multimillonario", y yo simplemente respondí: no soy multimillonario. Solo soy un abuelo que hizo lo que había que hacer. Hoy soy parte de un grupo anónimo que financia tratamientos para niños pobres. No firmo los cheques con mi nombre, firmo con fe. Y cuando camino por los pasillos del hospital donde Camila ahora hace una pasantía, todavía escucho murmullos de personas que no me reconocen. El otro día escuché a un joven médico quejarse: «Este viejo siempre está por aquí». Y ella, con voz firme, respondió: «Ese viejo es la razón por la que estoy aquí». Sonreí. No respondí. Seguí barriendo, como siempre lo hice, porque la riqueza que más asusta es la que proviene del silencio, porque ella no necesita probar nada, solo cambiarlo todo. Lo que esta vida me ha enseñado es simple pero profundo. No es el ruido lo que transforma el mundo, es la constancia. No es el grito lo que sana, es la presencia. Y sobre todo, es el amor. Ese amor silencioso y persistente que no se rinde incluso cuando nadie está mirando. No necesitamos aplausos, necesita un propósito. Y si hay algo que el tiempo me ha enseñado, es que ser invisible nunca ha sido el problema. El problema es olvidar quiénes somos, incluso cuando nadie está mirando. Que cada uno recuerde esto, en los días buenos y especialmente en los días malos. Si te has quedado conmigo hasta ahora, muchas gracias. Realmente, es como si tomáramos un café juntos, como viejos amigos recordando la vida. Y si esta historia te abrazó de alguna manera, recíproco conmigo con un me gusta. Calienta este canal como un abrazo sincero. Y si quieres volver, regístrate. Aquí siempre hay un café pasado y una silla vacía esperándote. Dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me encanta imaginar de dónde vienen estas voces que me acompañan. Y activa la campana para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.